¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Pues es un gusto para mí poder nuevamente estar aquí. Tal vez también me toca informarles que hubo un ajuste en la agenda, porque tal vez alguien que estuvo tomando nota en los domingos pasados, estaba yo contemplado originalmente, ni con este tema tampoco. Hay un ajuste ahí con los invitados que vienen en las próximas semanas. Y pues en el mismo sentir del mes de la familia y los temas que estamos abordando, pues también ahí yo propuse, dado que estaba yo haciendo un devocional en torno a la importancia de orar por nuestros hijos, especialmente enfocado como padres, varones de familia, orar por nuestros hijos, pues yo propuse la idea de, pues, ¿por qué no incluimos este tema en esta jornada del mes de la familia? Y pues así como ocurrió el año pasado, no sé si ustedes se acordarán que le fuimos agregando más días al mes de la familia, pues creo que se está volviendo una bonita tradición en esta congregación. Entonces es para mí un gusto poder otra vez estar aquí con ustedes y ahí donde están les pido por favor que inclinen su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, de congregarnos en tu nombre, de bendecirte, de alabarte, pero también de poder meditar en torno a tu palabra. Y Señor, en este mes, un poco más ya de un mes que nos hemos dado la tarea de estar estudiando temas relacionados con la familia. Y hoy, Señor, yo te pido que nos ayudes a poder meditar en torno a la importancia de la oración por nuestros hijos, especialmente para los que somos padres, que esto tengamos presente en nuestro día a día, en medio de la rutina, en medio de las diferentes actividades, que no nos olvidemos que parte de nuestra labor es estar orando por ellos. Así que te pido que me ayudes a compartir este mensaje y te pido por cada persona que estará escuchándolo aquí en este lugar, pero también tal vez a través de una transmisión, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas hablar a cada uno de ellos, Señor. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Muy bien, pues si bien este mensaje está enfocado a los que somos padres y de manera muy especial voy a hacer algunos énfasis en los que somos padres, varones de familia, sin duda también va a ser de utilidad para aquellas que son madres, porque finalmente los principios que se van a abordar el día de hoy, pues también te pueden ser de mucha utilidad. Y para los que no son todavía padres ni madres, probablemente sí tienes a, a tu alrededor alguien que podría ser considerado un hijo o una hija espiritual, ¿no? Eso podría ser una cosa a tener, o alguien que probablemente hoy a través del Espíritu Santo Dios ponga en tu mente decir, oye, ¿qué se me hace que yo debo estar orando por esta persona de esta manera en particular? Entonces yo te pido que no te limites a decir, bueno, pues como yo no soy papá, yo no soy mamá, pues este tema no es para mí y pues no pasa nada. Si los que lo son, pues obviamente este tema es para ti, pero si no lo eres, probablemente hay algo en particular por lo cual tú deberías estar orando en estos próximos días. Y como pueden ver en pantalla, pues el título de este mensaje se llama El deber de los padres, orar por sus hijos. Y yo quiero empezar haciendo una pregunta. Es una pregunta que voy a repetir en varias ocasiones a lo largo del mensaje. ¿Por qué debemos orar por nuestros hijos? Y esta pregunta se puede contestar de dos maneras. Podemos hacer una lista de motivos por los cuales podríamos orar por ellos, por ellas, pero también hay otras razones que la misma palabra nos da por las cuales deberíamos estar orando. Y permíteme iniciar con esa parte. Ya dimos lectura a un par de versículos, hoy vamos a abarcar varios versos,
Pero lo primero es que creo que de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, no nada más padres y madres, sino todos somos llamados a orar por todos y en todo tiempo. Eso es un llamamiento que tenemos de parte de Dios a través de la Escritura. Estar orando por todos y en todo tiempo. Y yo sé que muchos de ustedes saben este versículo, ¿no? Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En otras versiones, para que no pensemos que se trata de César, dice, nunca dejen de orar, ¿no? Esa es una instrucción que tenemos por ahí en la Escritura. Hay que estar orando, tenemos que estar orando, no te detengas de orar, básicamente es lo que nos dice Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Y después, como veíamos, Pablo también exhortando por ahí a Timoteo, en la primera carta a Timoteo 2:1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Ahorita César decía que hay diferentes cualidades o características de estas diferentes oraciones o ruegos, pero a mí me gusta esta parte final que dice por todos los hombres. Y en el griego es la palabra antropos, de donde sacamos conceptos como antropología, ¿no? Que engloba a los seres humanos, no solamente a los varones. La instrucción que está dando Pablo aquí es oren por todas las personas. No nada más está excluyendo para orar por varones. Incluso en otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Y hay veces que cuando vemos este tipo de versos, me atrevo a decir que no necesariamente pensamos en nuestros hijos o nuestras hijas. Probablemente pensamos en necesidades de otras personas o pensamos en lo que ocurre tal vez en un jueves de oración, ¿no? Y pensamos tal vez en otras personas, pero ¿qué crees? Pues nuestros hijos estarían también en ese apartado de todos los seres humanos. Ahí también están nuestros hijos en primer punto. Y como veíamos también en Efesios 6:18, aquí no nada más especifica todos los hombres o todos los seres humanos, todas las personas, sino que aquí Pablo ya se vuelve más específico. Y en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica, y ahora especifica por todos los santos. Ya no lo deja en antropos, sino que ahora aquí nos indica que se está haciendo referencia al pueblo santo de Dios. Y en específico en otras versiones lo ponen, como en la Nueva Traducción Viviente, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. Entonces, si tu hijo o tu hija es un ser humano, tienes que orar por él o por ella. Pero si tu hijo o tu hija también entra en la categoría de creyente, pues también tienes que orar por él o por ella, ¿no? Si dices, híjole, es que mi hijo o mi hija todavía no es creyente, pues de todas formas aplica el punto 1. Tienes que orar por él o por ella. La primera cosa que tienes que tener en claro es ¿por qué deberíamos orar? Pues porque tenemos un llamamiento a hacerlo de cualquier forma y en todo tiempo. Y hay veces que, te soy franco, como decía en la oración, hay veces que en medio de la rutina, las actividades, pues no somos tan intencionales en muchas ocasiones en lo que implica estar orando por ellos. Si volvemos a preguntarnos, pues, ¿por qué debemos orar por nuestros hijos? Yo también lo que veo es que como padres, nosotros somos las personas de mayor influencia en la vida de nuestros hijos. Nosotros como padres somos las personas que deberíamos estar o que incluso ni siquiera si lo haces con intención, tú estás generando una influencia fuertísima con ellos. Y eso sería un factor importante porque, ¿qué crees? Estamos en competencia todo el tiempo, con amigos, con compañeros, incluso con profesores que no necesariamente todo el tiempo tienen los mismos valores que nosotros, con los medios, con las redes sociales,
con youtubers, con influencers, etcétera. Hay gente que está ahí detrás de ellos tratando de influenciar. Por eso influencers ahora se ha vuelto un concepto tan de impacto, tan de moda. Pero nosotros deberíamos de ser esas personas. ¿Y qué crees? Una de las cosas que podemos hacer es a través de la oración. Tener una influencia en sus vidas a través no nada más del ejemplo, sino también a través de la oración. Y yo solo quiero recordar como en una conexión con esta importancia de lo que tal vez se vio la semana pasada en el tema de el deber de los padres en la crianza de los hijos, recordarte lo que dice el Salmo 127, versos 3 y 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos o en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y algo que a mí me encanta de esta analogía es que equipara a los hijos como flechas, a los padres como valientes guerreros, arqueros, que tenemos la función de dirigir y guiar a esas flechas que van a salir del arco. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, el padre o la madre no va a agarrar la flecha y va a correr con ella hasta llegar al blanco, eso no está permitido, pero sí le tienes que dar una fuerza, un empuje, tú vas a influir la trayectoria de esa flecha hacia donde tiene que ir. Entonces es importante tener eso en mente. Y créeme que yo lo pienso mucho ahora que Hannah ya tiene 13 años y que estamos ya en esa etapa de preadolescencia y muy pronto de... No, ya cuál preadolescencia, ya estamos en la adolescencia, ¿no? Que estamos en esa etapa muy importante que se requiere esto, un llamamiento a estar orando por Hannah, por Vale, pero aparte de ser influencia para ella. Y una tercera cosa que te quiero indicar aquí, que es donde me voy a detener a lo largo de este mensaje, es que nosotros somos llamados a dirigir y a servir a nuestras familias, y una manera tangible de hacerlo es orando por nuestros hijos. Esa es una parte importante que nos toca hacer, dirigir y servir, como decía, con la flecha, pero aparte también al servicio de ellos. Y lo podemos hacer a través de la oración. Y yo te quiero dar 7 razones por las cuales tú deberías estar orando por tus hijos. Ahora, repito, si no eres padre de familia, te invito a que mientras vas escuchando las razones, que estés como atento, atenta a pensar si hay alguien por quien tú deberías estar orando sobre esa situación en particular. Y 2, para los que tenemos más de un hijo, es muy probable que tengamos que tener también muy en claro que la necesidad, dependiendo de la edad, va a ser diferente. No es lo mismo el tipo de oración que se tiene que hacer por un pequeño que todavía es un bebé, para el que ya es adolescente, o incluso el que ahorita ya está fuera de casa, siendo un joven adulto y que incluso está alejado de Dios. Entonces yo también te pido, hay cosas que tal vez yo no voy a saber, que tú sí sabes, y obviamente Dios también, y que estés como pendiente de decir, pues probablemente en este punto yo tendría que estar orando por esto en particular sobre mi hijo, sobre mi hija. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Razón número 1, que creo que ese es el punto de partida que todos deberíamos de tener muy claro, cosas por las cuales deberíamos de orar por nuestros hijos. Que ellos conozcan de Cristo. Que ellos conozcan de Cristo. Invariablemente, Bere y yo les decimos a Hannah y a Vale, no importa si tú naciste en una familia cristiana, que es lo único que conoces, aunque ya hemos ido a diferentes congregaciones, no importa que te llevemos nosotros a la iglesia los domingos o alguna actividad especial, Hannah y Vale, ustedes deben de conocer de Cristo. Ustedes van a tener esa relación personal con Él. No importa si papá predica los domingos o si servimos en X o Y cosas, ustedes tienen que tener este conocimiento de Cristo. Eso va a ser boleto personal. Y mientras vayan creciendo, pues va a ser más claro para ellos la decisión que deben de tomar. ¿Y por qué? Pues podemos reforzarlo con diferentes pasajes.
Me encanta cómo Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1 y 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y lo está diciendo un Pablo que sabemos que es uno de los grandes apóstoles de la fe, un Pablo que sin duda podía hacer lo que dice el versículo 1, de hacerlo con excelencia de palabras y de sabiduría. Lo hubiera podido hacer sin problema, pero él lo que dice, ¿sabes qué? Ahorita lo más importante es que si algo que debo de saber es conocer a Jesucristo. Y lo conecta con el tema de la crucifixión, porque tenemos muy claro que si no hay crucifixión y no hay sepultura y no hay resurrección, todo lo que está ocurriendo en un domingo como este no tiene ningún sentido. Y por eso Pablo hace el énfasis de Jesucristo ya esté crucificado, porque además sabemos muy bien que no se quedó en la cruz. Entonces el punto de Pablo es, me importa mucho que conozcan de Cristo. Algo que él resalta aquí en 1 Corintios. También en Colosenses dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y mira de qué pide la oración a los colosenses. De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero que lo conozcan, dice Pablo. Si voy a estar pidiendo por algo de ustedes, colosenses, es que conozcan de la voluntad de Dios y en este caso incluso de Cristo. Pedro también lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces tenemos a un Pablo, apóstol, y a un pilar de la iglesia como un Pedro, incluyendo en sus cartas la importancia de pedir y orar para que la gente conozca de Cristo. Y yo creo que en ese sentido, papá, mamá, si podemos poner como punto número 1, elemental, fundamental, básico, especialmente por si el día de mañana tú y yo no estamos aquí, es que nuestros hijos, nuestras hijas conozcan de Cristo, que le conozcan. Y si no sabes cómo pedir esto, te voy a estar dando algunas sugerencias en torno a este devocional que estuve leyendo en estos días. Y mira, aquí está el machote de la oración, ¿no? Tú lo puedes modificar si quieres, pero te animo a que esta sea una oración que pongamos en práctica. Que diga, Dios, oramos para que nuestro hijo o nuestra hija, y ahí le puedas llenar el blanco, ¿no? Para que nuestra hija Hannah, para que nuestra hija Vale llegue a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y le reconozca como Cristo su Señor. Que esa sea una de nuestras oraciones, que hasta que no tengas certeza de que tu hijo o tu hija te dijo, papá, mamá, ¿qué crees? Hoy acepté, hoy hice esta oración de fe, hoy le reconocí como mi Señor y Salvador, digas, va, palomita, razón número 1, ya la palomeas allá, ya oré por esto, gracias Dios por la salvación de mi hijo, de mi hija. Pero que podamos hacerlo de esa forma, muy intencional. Oramos para que llegue a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo reconozca como Cristo su Señor. Y aquí, aparte de la oración, este va a ser el patrón que vamos a seguir en los próximos minutos. Te voy a dar fundamento bíblico de por qué deberíamos de orar por ello. Luego va a venir el ejemplo de una oración y luego va a venir acompañado de un reto que nos tenemos que llevar a casa. Y no te voy a pedir si lo hiciste o no, ya es boleto de cada quien. Pero el reto número 1 que tenemos como padres es el siguiente. ¿Qué cambios podrías hacer o podríamos hacer en tu hogar o en tu rutina diaria para ayudar a animar a tu hijo o a tu hija a conocer y caminar con Cristo? ¿Qué es lo que debería de cambiar en nuestra rutina del día a día para que pudiéramos estar animando a nuestros hijos a conocer y caminar con Cristo?
Probablemente hay algo que tengamos que hacer en cada familia para que no nada más se quede como en la oración, sino que también sea en este punto de influencia para ellos, de que ellos también digan, oye, yo también quiero conocerlo. Razón número 2, deseo por la palabra de Dios que va de la mano con el uno. Pues obviamente si queremos que ellos conozcan de Cristo, también va a haber un deseo en que anhelen lo que dice la palabra sobre Dios y sobre Cristo. No sé si les ha pasado que estén a la mesa en alguna casa, tal vez a veces del tío, de la tía, del abuelo, y de repente salen los álbumes viejos, ¿no? Y entonces empiezan a preguntar muchas cosas. Oye, ¿quién es él? Y, ¿y esta boda de quién es? ¿Y aquí qué viaje hicieron? Entonces empiezas a revisar fotos y te empiezas a dar una idea de la historia de la familia. Pues aquí es algo similar. No, si queremos conocer a Cristo, pues ¿cómo lo conocemos? Pues con un deseo que también haya que en sus manos pues una palabra de Dios y que la quieran leer. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, un pasaje muy conocido para todos nosotros, dice: indicaciones para el pueblo de Israel: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y sigue la indicación para el pueblo de Israel de cómo debemos estar hablando sobre la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y yo quiero que veas esta parte que dice, no nada más que van a estar sobre el corazón, sino que las vas a estar repitiendo y que vas a estar hablando independientemente de dónde te encuentres. Papá, mamá, aprovecha esas oportunidades. A veces nos quejamos que los hijos son muy preguntones, especialmente cuando son a veces más chicos, ¿no? Y que todo es por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? Tal vez las preguntas cuando son chicos son muy básicas y cuando empiezan a crecer te empiezan a hacer unas preguntas un poco más profundas. Pero si te hacen esas preguntas, aprovecha los momentos para responder con fundamento en la Biblia, porque eso indica que hay un deseo de saber cosas y que dice Dios al respecto. Y muchas veces suceden en el carro. No es que estés ahí en la mesa con la Biblia y el libro y el comentario bíblico no, hay veces que va a suceder en el camino, en el carro, en el transporte público, mientras ven un letrero que está anunciando algo, una publicidad que está media rara, pues pueden ser buenos momentos para abordar temas muy importantes y repetir, como dice ahí, sin importar si estás en la casa o andando por el camino o si te estás acostando, te estás levantando. Y hay veces que nos ha tocado a ver y a mí que venimos con conversaciones muy importantes en el vehículo, nos hacen preguntas que sí te sacan de onda y llegamos a la casa y nos quedamos todavía estacionados porque no queremos pausar la conversación de tan profunda que está. Aprovechemos esos momentos. Y recordarte lo que en su momento Dios le dijo a Josué tras la muerte de Moisés. Tienes que tener en cuenta que tenías a un líder como Moisés, sumamente importante, que había hecho proezas por el pueblo y de repente muere y entra en su lugar un joven llamado Josué. Y entonces en Josué capítulo 1, versos 7 al 8, Dios le empieza a dar instrucciones de lo que él debe hacer y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le da indicaciones muy puntuales: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando el énfasis que quiero hacer en esta parte es que hay veces que dependiendo cómo manejes las indicaciones sobre el uso de la Biblia, parece más como si fuera un castigo de lo que tienes que imponer en tu casa que una bendición de lo que implique conocer esto, ¿no? Hay veces que de repente hay algunos padres de familia: bueno, y pues ahora te pones a leer la Biblia media hora, así como si fuera castigo. Y dice: oye, no, a ver, espérate, dice aquí
La instrucción que Dios le da a Josué, si tú guardas lo que aquí está, te va a ir bien. O sea, no se lo estaba poniendo de castigo, le estaba haciendo una meditación muy profunda de decir, vale la pena que guardes lo que viene aquí. Y yo sé que a veces cuesta trabajo que cambiemos ese chip, o que más bien que nosotros como seres humanos comprendamos que lo que dicen los padres es para nuestro bien. Es yo creo que no sé si sea la frase favorita de los papás, es por tu bien, ¿no? A cada rato yo también lo hago referente con mis alumnos, y nada más nos sonreímos entre padres y alumnos porque saben, yo también les digo, mira, te voy a decir lo mismo que dicen tus papás, lo que te estoy diciendo ahorita es por tu bien. Cuando hay un anhelo y un deseo por conocer a Cristo y la palabra de Dios, lo hacemos no por obligación ni porque hay que flojera, sino porque sabemos que esto es por nuestro bien. Pero necesita salir ese deseo, y por eso necesitamos orar por ellos. Y recordarte un par de cosas que también dice el Nuevo Testamento. Pablo a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no nada más está un deseo por la palabra de Dios, sino sabemos que a través de la palabra de Dios vamos a ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos. Y que yo creo que eso es algo que queremos también para nuestros hijos y nuestras hijas. Sin hacer a un lado el punto de que dice Santiago que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Porque entonces podemos caer en el error de que tengan mucho conocimiento de esto sin que se esté poniendo en práctica. Y eso aplica para nosotros. Porque eso podría también entrar ahí en un talón de Aquiles nuestro, ¿no? De decir, uy papá, uy mamá, pues tú dices y hasta citas y recitas la Biblia y te sabes de memoria no sé cuántos versículos, y luego en la práctica, ¿qué onda? Entonces que no nada más se quede en el conocimiento, sino en la práctica. Y aquí viene una oración que podríamos hacer por nuestros hijos. Querido Dios, oramos para que nuestra hija Hannah, para que nuestra hija Vale desee tu palabra. Oro para que la aprenda y la estudie diariamente y que pueda echar raíces en su alma. Que eso sea una oración que podamos tener ahí presente para nuestros hijos. Que tengan ese anhelo, ese deseo por conocer la palabra de Dios y que la palabra de Dios eche raíces en sus vidas. Y aquí viene un segundo reto para ustedes. Aprovecha la oportunidad esta semana para leer las escrituras cada noche. Intenta adaptar las lecturas, las preguntas según la edad de tus hijos. Pídele a Dios que te ayude a guiar a tu familia en esta área. Y miren, yo tengo que confesar algo. Mis hijas normalmente me piden que yo sea el que vaya y las acueste, ¿no? Y una cosa que hemos tenido desde hace mucho tiempo es que yo invento historias. Y a veces sí estoy muy cansado, a veces no tengo creatividad ese día, o fue un día muy pesado, lo que sea, pero es algo que normalmente ellas me piden. Y hay veces que les digo, no, sabes que hoy nada más voy a irte a dormir y ya, y me limito a orar por ellas. Pero podemos conectarlo con un tema de lectura de la escritura. Eso puede fomentar algo también de nuestra parte. Entonces, razón número 1, que conozcan a Cristo. Razón número 2, que tengan un deseo por la palabra de Dios. Razón número 3, por protección. Y yo creo que aquí tú tienes que pensar qué son cosas por las cuales tú tendrías que estar orando por protección de tu hijo o de tu hija. Ahí depende mucho de la edad, como decía hace un rato, depende de las circunstancias, depende de los males o las tentaciones que puedas estar observando a su alrededor. Depende de muchos factores, pero sin duda alguna tenemos que estar muy conscientes, y lo sabemos bien, de lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
al cual resistid firmes en la fe. Que no se nos olvide que esto está ahí presente todo el tiempo. Que no se nos olvide que así como ese león está ahí atento, buscando el mejor momento, sigiloso, cauteloso, hasta que llegue la oportunidad de hacer como ese ataque puntual a lo que debe atacar, ¿no? Y te repito, no es lo mismo tal vez el tipo de oración que vamos a hacer por un pequeño bebé a la oración de protección que ya vamos a hacer para un adolescente o un joven. Pero hay muchas cosas por las cuales podríamos estar pidiendo por protección. Si ustedes recuerdan lo que dice la armadura de Dios, pues también nos repite el motivo por el cual debemos estar atentos. Pablo en Efesios capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que anda como ese león ahí listo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, hay veces que le damos mucho peso al tema de los demonios y que obviamente existen y están ahí, pero Satanás trabaja de formas sumamente sutiles, sumamente sutiles. Y algo que yo siempre recuerdo haber aprendido de joven es que si Satanás logra quitar tu atención de la cruz, al lado derecho y al lado izquierdo de la cruz hay un par de criminales que lo único que están listos es para robar algo. Basta con perder la atención de lo que es importante, que es la cruz. No es necesariamente estamos hablando de que puedan sufrir estar endemoniados, que eso también podría ocurrir en ciertas circunstancias. Pero hay cosas que son más sutiles del engaño de Satanás. Y con que estés alejado de la verdad, no pasa nada. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Y luego nos dice la lista de los elementos de la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con toda la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cierra el tema de la armadura de Dios con oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, y nuevamente por todos los santos. Tenemos que estar orando por protección para nuestros hijos en múltiples aspectos. Temas de salud, temas de personas inadecuadas, temas de personas que quisieran hacerles algún daño, temas de ser engañados, temas de ser alejados de Dios, tema etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas por las cuales podríamos estar pidiendo todo el tiempo por protección. Con la confianza, como dice Salmo 121:5, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Con la confianza de que Dios es quien nos protege. Con la confianza de que Dios está ahí para guardarnos. Con la confianza, como nos enseñó el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro, que podemos pedirle: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aunque esta es una oración que habla hacia la primera persona del plural, pues podemos hacerlo hacia nuestros hijos. No los metas en tentación, líbralos del mal. Y por tanto podemos hacer una oración como la siguiente: Dios, te pedimos que pongas un cerco de protección alrededor de nuestra hija Hannah, de nuestra hija Valeria. Protégelas de los ataques del maligno, cuídalas de día y de noche. Que esa sea una petición que podamos estar haciendo por nuestros hijos, por protección todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aquí viene el siguiente reto. Puedes caminar por tu casa,
Puedes orar por protección en cada habitación, tal vez hacer una parada ahí especial en la habitación de tu hijo, de tu hija, del lugar donde suelen pasar más tiempo, eh, incluso en la propiedad que lo rodea, y pídele a Dios que te dé discernimiento sobre las áreas que necesitan protección adicional. Si tu hijo o tu hija se traslada por su cuenta a la escuela o al trabajo, en fin, muchas cosas que pudieras estar como discerniendo sobre qué tengo que estar pidiendo protección para mi hijo o para mi hija, ¿no? Muy bien. Razón número 4. Podemos orar por paz, que haya presencia de paz en lugar de temor. Oremos para que tengan paz en lugar de temor. Y mira, hay múltiples cosas que generan temor en nuestros hijos. Y otra vez, depende de la edad. No sé si todavía estás en la edad en la que a tu hijo o a tu hija le dé temor la oscuridad, ¿no? A mucha gente le da mucho temor la oscuridad. Puede haber otro tipo de miedos hacia algunos bichos, hacia arañas, o sea, cosas así como, pues tal vez como en el día a día, ¿no? Como de las cosas como tal vez menos complejas, por decirlo así. Pero conforme va avanzando la vida, conforme nos vamos haciendo más adultos, pues hay otro tipo de temores. Hay otro tipo de temores hacia el temor a ser rechazados, el temor a no encajar en ciertos grupos, el temor a fallarle a veces incluso a los padres o a no ser la persona que se espera que sea en un ámbito académico, en un ámbito deportivo, en una competencia, el temor a no cumplir con expectativas que se tienen por su edad, por su género, etcétera. Hay N cantidad de temores que se van haciendo más complicados a veces. Los que ya están a punto de tomar otro tipo de decisiones como ir a la universidad, si me equivoco, ¿qué voy a estudiar? Y si entro ahí y no me gusta y luego le tengo que decir a mi papá que siempre no. La lista puede ser ampliada desde me da miedo la oscuridad y no me quiero quedar sola en mi cuarto, hasta qué voy a hacer de mi vida. Qué miedo. Isaías 41, versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Hay muchos pasajes en los que se le ponen atributos de hombre, características de hombre a Dios, aun cuando Él no es hombre. En muchas ocasiones se habla de la diestra de Dios. Y yo quiero que te imagines en un momento de dificultad en el que tal vez te estás cayendo hacia un pozo y de repente llega alguien y extiende su brazo y te dice, ven, yo estoy aquí contigo y te ayudo y te levanto. Pues que esa fuera esa diestra de justicia de parte de Dios diciéndote, ven, no temas. Y yo sé que muchos de ustedes saben que la expresión no temas aparece 365 veces en la Biblia y muchos eruditos dicen que eso no sería coincidencia. Porque necesitaríamos que nos lo dijera una vez cada día a lo largo de todo el año, no temas, no temas, no temas. Solo a Josué se lo dijo no sé cuántas veces. Esfuérzate, sé valiente, no temas. Porque hay muchas cosas que nos dan temor, desde pequeños hasta adultos. Salmo 46, versículo 1 fue uno de los salmos que yo me aprendí por primera vez en mi vida y hace referencia a esto. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el siguiente verso dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. O sea, se puede estar cayendo el mundo a pedazos y si confiamos en esto, está bien, no voy a temer, Dios es mi amparo y fortaleza. Y yo sé que ustedes saben también lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
no temamos. Y al no temer, o tal vez lo opuesto del temor podría ser la valentía, o el opuesto del cobarde podría ser el que tiene valor o valentía. Pero aquí se sustituye un tema de estar teniendo temor no para sentirte más valiente, sino lo que va a ocurrir es que en lugar de que reine el temor, va a reinar la paz. Y por eso Isaías también dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, en lugar de estarle dando vueltas a las cosas que nos generan temor, incertidumbre, desconfianza, pues tenemos que decir, ¿sabes qué, Señor? Tal vez hay cosas que no comprendo del todo, hay cosas que no están en mi total control, pero confío en ti y entonces viene paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y Filipenses 4, versos 6 a 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo estoy seguro, papá o mamá, que te ha pasado que de repente escuchas a tu hijo, a tu hija, de cosas que le están generando temor y que dices, no, pero eso no te tendría que causar ningún temor. A veces hasta como es como un absurdo, ¿no? ¿Por qué te causa temor eso? Yo se lo he llegado a decir a Hannah, pero al final del día, en ese momento de su vida, eso es algo que le está causando temor a ella. Y tal vez yo ya pasé por eso y estoy en otra etapa y estoy con otros temores. Por tanto, pues podemos hacer una oración como esta. Gracias, Padre Celestial, porque no le has dado a nuestra hija Hannah, a nuestra hija Valeria, un espíritu de temor. Oramos para que camine en poder, amor y dominio propio. No quiero que mis hijas sean temerosas. Dios, tú no les has dado ese espíritu de temor, de cobardía. Oro para que ellas caminen en poder, amor y dominio propio porque confían en ti, porque saben que tú las vas a guardar. Entonces el reto que viene a continuación es que les enseñes a tus hijos que al depositar su confianza en Dios, ellos tienen poder sobre esos pensamientos, sobre esos temores. Sí, hay cosas que nos van a preocupar, obviamente, pero eso no debería de ganar el lugar a la confianza que le tenemos a Dios y en la paz que Él nos da. Esta es una enseñanza que se vuelve una gran lección y un gran regalo de vida. Entonces, esta fue la razón número 4, orar por protección para tus hijos. Razón número 5, podemos orar por gozo. Especialmente si se está enfrentando alguna dificultad en la casa, si se está pasando por un tiempo de necesidad, un tiempo de escasez, un tiempo de falta de salud, un tiempo, algo en particular que está ocurriendo, eso puede ser un motivo por el cual se esté robando el gozo, pero también porque sabemos muy bien cuando llegan a estas edades en las que nada es suficiente, en las que parece que nada está bien o que es así, o sea, se satisface una necesidad, hay un gozo o mucha felicidad temporal y luego ya se pierde porque están esperando que otra cosa suceda. Entonces depende de la circunstancia. Pero la Biblia nos dice en el Salmo 86:4, alegra el alma de tu siervo, dice el salmista, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. En la Nueva Traducción Viviente dice, dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Le está pidiendo que Dios sea la fuente de esa felicidad, no la circunstancia, no los bienes, no lo que se tiene, sino que Dios sea esa fuente de felicidad. En 1 Tesalonicenses 5:16 la instrucción es, estad siempre gozosos. Y cuando dice siempre, incluiría los momentos que no necesariamente representen felicidad. Ahí dice siempre. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, se puede manifestar el gozo. Filipenses 4:4 también dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Siempre. Y Santiago incluso hace el énfasis en el medio de las pruebas. Hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mira, yo que me dedico a la docencia, no he encontrado al momento un alumno que le genere gozo cuando le diga, mañana tienes examen. O sea, no hay ningún estudiante todavía que brinque de la alegría cuando le diga, ¿qué crees? Mañana tenemos examen. ¡Ay, qué padrísimo, profe! Me estaba esperando esa noticia con ansias. No, nadie, todavía no. No es fácil. Es lo mismo aquí. Tal vez ya pasaste la prueba de matemáticas 1 y 2 y 3. Ahora nos enfrentamos tal vez a otro tipo de pruebas. Y que no nos gustan. Pero ¿qué crees? Las pruebas son necesarias pues para evaluar ciertas cosas en nuestra vida, para, justo como dice ahí, la prueba va a producir cierta paciencia y esa paciencia va a lograr que se complete la obra. Si no existe esa prueba, hay cosas que no pueden seguir adelante. Entonces Santiago dice, pues mejor alégrense cuando las enfrenten. Tengan sumo gozo. Y entonces la oración que podemos hacer por nuestros hijos es esta. Dios, ayuda a nuestra hija Hannah, ayuda a nuestra hija Valeria a estar llenas de tu gozo en todas las circunstancias. Que crezca con un corazón agradecido y lleno de alegría. Permítele llevar tu gozo a un mundo que te necesita desesperadamente. Y entonces que la preocupación no sea si traes los tenis de moda o no, o el celular de última generación o no, o si le caíste bien a alguien o no. O sea, esos no serían los motivos para estar alegres. Hay cosas que son relevantes, hay otras cosas que no son tan importantes, como que en medio de la dificultad podamos seguir experimentando el gozo de Dios en nuestras vidas. Y aquí viene acompañado de un reto para ustedes, papás. Forma el hábito de hacer todo lo posible por ver el gozo en todas las cosas, pues tus hijos seguirán tu ejemplo. Es decir, hay veces que los que empezamos con las quejas somos nosotros. Hay veces que nosotros somos los que nos empezamos a hacer a un lado el gozo en medio de la dificultad. Y por eso viene un tip, pues en momentos difíciles, acude a los salmos. Hay varios motivos ahí que los salmos te pueden dar para regresar ese gozo en tu vida. Muy bien, entonces esa fue la razón número 5. Vamos a pedir por gozo. Sexta y penúltima razón. Un corazón de siervo, un corazón de servicio a los demás. Yo creo que los que ya llevamos tiempo caminando el cristianismo, sabemos muy bien que está increíble conocer de Cristo, está increíble conocer de su palabra, pero que si no ponemos al servicio de los demás algo que Dios nos ha dado, algo está faltando. Y por eso en las congregaciones constantemente se motiva a la congregación a unirse en diferentes áreas de servicio, diferentes ministerios, desde barrer y trapear, limpiar baños, hasta dar clases, servir alimentos, N cantidad de cosas que la gente necesita de tu servicio y de tus talentos. Marcos capítulo 10, verso 45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El estándar nos lo puso el mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 13, verso 14 y 15 se amplía en otro tema, pero dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, Jesucristo hablando, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y tal vez ahí está poniendo un ejemplo de lavar los pies, pero quiero que recuerdes las condiciones en las cuales por las cuales se requería un lavamiento de pies. Si bien en algunas congregaciones a veces hacen una práctica de lavamiento de pies, no tiene el impacto de lo que ocurría en la época del Señor Jesucristo. Porque mira, o te bañaste hoy en la mañana o probablemente ayer, y muy probablemente traes calcetines limpios, espero, el día de hoy.
Entonces, si yo ahorita le pidiera al equipo de liderazgo que se pusiera a lavar pies, probablemente no se van a parecer en nada a los pies de la gente que caminaba a los alrededores de una ciudad en Jerusalén o en los alrededores y que llevaba caminando tal vez horas y horas en la tierra y en lo que estaba sucio, y entonces llegaba a una habitación y les tenían que lavar los pies para poderse sentar a la mesa, porque además estarían ahí con los pies del de al lado al de al lado, y se tenían que lavar los pies. O sea, más bien sería el equivalente de uno de tus hijos o tus hijas que se fue a jugar con lodo y que obviamente no lo deberías de dejar pasar a la mesa a sentarse así. Le vas a decir, pues al menos quítate los zapatos y déjalos allá afuera y pásale ahora sí a la sala y al comedor. Jesucristo hacía eso. Yo ya les lavé los pies. Esta es una muestra de ejemplo de servicio a los demás en algo que se necesitaba. Háganlo ustedes también. Y por lo mismo, Pablo en Filipenses capítulo 2 lo resalta como el gran ejemplo de servicio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús tenía todo el derecho de decir, yo soy Dios, yo no voy a hacer esto o aquello, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no solamente lavó pies, sino que fue a la cruz, al madero, y murió por ti y por mí, en un acto de amor, pero también de obediencia y de servicio para la iglesia. ¿Y qué crees? Yo sé que muchos de nosotros nos enfrentamos a situaciones tan sencillas como cuando le dices a tu hijo o a tu hija, oye, ¿me ayudas a poner la mesa? ¿Y qué es la respuesta que tenemos? La vez pasada que me tocó, son expresiones como, ¡ay! ¿No? Y no nada más poner la mesa, oye, ¿me ayudas a recoger el plato de tu hermana? ¡Ay! ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? ¿No? Ahorita tenemos otra nueva perrita en casa. Bueno, perrita es un decir porque está creciendo mucho. Adoptada, rescatada de la calle. Y pues ahorita Hannibal le traen la dinámica de pues un día le toca una y otro día le toca otra, ¿no? Y recoger popis y ponerles de comer, lo que sea. Y no, hombre, o sea, es que si hoy yo recogí dos, pues mañana la otra, si nada más recogió una, ya le faltó otra de recoger, ¿no? O sea, hay que, si no logramos generar esos espacios de servicio en cosas tan sencillas en nuestra casa, ¿cómo esperamos que el día de mañana nuestros hijos, nuestras hijas digan, yo sí le entro a servir en el campo de verano con los niños? Necesitamos fomentar esos espacios de servicio. Padre Celestial, ayuda a nuestra hija Hannah, ayuda a nuestra hija Valeria a tener un corazón de siervo. Ayúdala a saber las necesidades de los demás y a considerarlas antes que las suyas propias. Abre sus ojos al mundo que lo rodea y a cómo puede servir. Y hay niños que desde muy pequeños hay algo que está ocurriendo en ese corazón de servicio que están dispuestos a darle el lonche al de al lado porque ve la necesidad y decir, aquí está mi sándwich, te lo regalo, ¿no? Pero hay algo que está ocurriendo en el corazón de esos niños. Reto número 6. ¿Cuáles son algunas formas en las que puedes ayudar a tus hijos a ver las necesidades de las personas? ¿Cómo puedes demostrar hoy un corazón de siervo y modelarlo para tu hijo o tu hija? Hace poco me encantó que uno de los retos que teníamos en la casa es cuando nos toca deshacernos de juguetes, híjole, no sé cuántos papás batallan con eso, pero no, es que este peluche es el que me dio mi tía cuando tenía 2 años, ¿no? Y ya tiene 13. Y no lo puedo dar, ¿no? Ay, es que esta cajita traía no sé qué, que ya ni existe, ¿no? Y hace poco lo que hicimos fue se seleccionaron juguetes de la casa y Hannah y Vale fueron a darlos a una misión
en una colonia apartada de Puebla, pero se dieron cuenta que estaba la misión, habían actividades, estaban haciendo juegos y mientras pues cumplían las actividades les daban derecho de ir a escoger un juguete. Entonces ellas tenían ahí como su tianguis de juguetes y había una ilusión en los niños de tomar un juguete usado porque eso era lo que podían tener. Y qué bueno, ¿no? Ya no es como chin, el apego. Bueno, todavía ese día creo que seleccionaron como 3 que se volvieron a regresar a la casa, pero al menos se dan cuenta que hay una necesidad allá afuera también. Hay cosas tan sencillas que pueden ayudar. Y la última razón, pues hay que orar por el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Llámese la entrada al siguiente grado escolar, o llámese la decisión por entrar a la universidad, o llámese el marido o marida, no se dice, marido o esposa, aunque tengan 13 años. Hay cosas que tenemos que estar orando por ellos en el futuro. Porque Dios dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, para darles un futuro y una esperanza. Yo sé que muchas de las cosas que hacemos como padres tenemos en mente qué es lo que va a ocurrir en los próximos años con nuestros hijos. Hay decisiones que nosotros tenemos que tomar en torno al futuro de nuestros hijos. ¿Y por qué no entonces orar por el futuro de ellos cuando hay veces que habrá cosas que no dependan totalmente de nosotros? Proverbios capítulo 19, verso 20 y 21 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y así como la primera oración tenía que ver con el conocimiento de Cristo y la segunda oración tenía que ver con su deseo por conocer de su palabra, pues aquí también tiene que haber algo que siga permaneciendo hacia el futuro. Orando que eso permanezca, pero además que Dios haga su obra y su voluntad en diferentes aspectos de sus vidas. Y por eso podemos hacer oraciones como esta. Dios, oro por el futuro de nuestra Hannah y de nuestra Vale. Ayúdales a descubrir los dones con los que los has bendecido. Oro por sus futuros amigos, oro por su futuro cónyuge, oro para que te sigan ahora y por la eternidad. Y ahí le puedes agregar la lista, dependiendo de la edad de tus hijos, de tus hijas. Un futuro tal vez más cercano, un futuro un poco más lejano, pero que podamos estar orando por el futuro de ellos. Y el reto que puede ser aquí, pues, entonces, ¿cuáles son otras formas en las que puedes orar por el futuro de tu hijo? Y yo lo que diría es que conforme va avanzando el tiempo, pues vas a irle agregando cosas a la lista del futuro de ellos. Dependiendo de su edad, dependiendo de la necesidad, dependiendo de las decisiones que se vengan en puerta. Entonces, pues, hoy hemos aprendido que aparte de que somos llamados a orar por todos y en todo tiempo, y que como padres tenemos esa responsabilidad de ser influencia para ellos, pues al menos podemos hablar de 7 razones por las cuales estar orando por ellos. Que conozcan de Cristo, que tengan un deseo por la palabra de Dios, por protección en múltiples aspectos de su vida, porque haya paz en lugar de temor, gozo, que tengan un corazón de siervo y por el futuro. Y lo único que quiero terminar es, especialmente a los padres que ya tienen hijos mayores, especialmente a los padres que tienen hijos que puede ser que estén alejados de Dios, que no te sientas decepcionado o decepcionada, que no te frustres, que te mantengas ahí al cañón pidiendo por estas situaciones, especialmente en algunas cosas en particular, y teniendo certeza de lo que dice la siguiente frase: el poder de la oración viene del Omnipotente, que escucha y contesta nuestra oración.
La oración nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso. Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, porque hay veces que las respuestas pueden ser sí, no, todavía no, espera, después. Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, el Dios a quien oramos es la fuente del poder de la oración y Él puede respondernos y lo hará de acuerdo a su voluntad y el tiempo. Entonces, recuerda lo que dijimos al inicio de este mensaje. Oren sin cesar y que en esa oración sin cesar esté presente la oración hacia nuestros hijos. Y si no eres padre, ojalá que hoy Dios haya puesto en tu corazón el orar por alguien en particular, probablemente por alguno de los motivos que yo listé. Ojalá que Dios haya puesto en tu mente, en tu corazón, el nombre de una persona por la cual deberías estar orando. Y justo pues te invito a que podamos terminar en oración este mensaje. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por el regalo que tenemos de ser padres y, Señor, por las múltiples responsabilidades que eso conlleva y los deberes que debemos asumir ahora que somos esos padres valientes, guerreros, arqueros de flechas que salen de nuestros arcos. Y yo te pido, Señor, que seamos muy intencionales en la manera y en lo que oramos en relación a cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas. Señor, que ellos te puedan conocer a ti, que ellos tengan un deseo auténtico por leer de tu palabra, que tú los puedas proteger, que les puedas traer paz en lugar de temor, que haya gozo en sus vidas, que tengan deseo de servirte, Señor, y te pedimos por todos los planes y decisiones que se darán en el futuro que aún ni siquiera conocemos. Gracias por nuestros hijos y te pedimos que nos ayudes en esta labor tan importante en la paternidad. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén.